Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Katy, bióloga de la reproducción y ginecóloga. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy bonito que habla acerca de los cambios hormonales de la pubertad en las chicas de ahora. Y digo las chicas de ahora porque no quiere decir que antes no sucedían los cambios, pero actualmente están sucediendo cosas muy extrañas que están ocasionando muchas dudas, sobre todo en nosotros que somos las mamás de estas niñas. Bueno, quiero que sepan que la pubertad es el inicio o el despertar de los ovarios. Cuando nosotras somos bebés, nuestros ovarios se llenan de ovulitos, que son los que vamos a tener como una reserva para toda la vida, y quedan dormiditos hasta cierta época. Hay niñas que a los 9 años despiertan, hay otras niñas que despiertan un poco antes y hay otras, sobre todo las que son de climas muy fríos, sobre todo cerca de los polos, que despiertan más o menos a los 14 años. El despertar no es con la menstruación, como muchas creen, sino que el despertar comienza con la salida de los pelitos de la axila. Después viene el botón mamario y el crecimiento de las boobies o de las mamas, y al final lo último que sucede es la menarca o la venida de la primera regla. Cuando ya estamos en la menarca, nuestro organismo ya está preparado para un embarazo. Y no quiere decir que lo estamos promoviendo, pero sí es importante que todas sepan, mamás y niñas, que cuando empezamos a menstruar ya también podemos quedar embarazadas. Es muy importante que sepas que el ciclo ovárico contiene dos momentos. Un momento en el que se desarrolla el óvulo y el segundo momento en el que se rompe el óvulo para crear la casita que va a ser la que cuide al bebé. Entonces, la primera fase está comandada por las hormonas, vamos a decir, más femeninas. Y la segunda fase está comandada por una hormona que se llama progesterona, o sea, progesta, quiere que te embaraces, y cuando no te embarazas o no la usas, el cuerpo la convierte en la testosterona, que son lo que nosotros le llamamos los andrógenos, porque andro significa hombre. Entonces, nosotras como mujeres tenemos, por decir, una fase femenina y una fase masculina. En la fase masculina somos un poquito más fuertes, incluso a nivel de los ejercicios podemos llegar a ser un poco más potentes, pero también tenemos problemas de la masculinización, que puede ser la caída del cabello, la calvicie, cuando se nos pone muy grasosa la cara y la salida de los barritos, el crecimiento anormal o muy abundante del vello, sobre todo del vello de la axila, y nuestro olor que cambia, incluso a veces puede ser como muy fuerte o muy penetrante. Y también nos hinchamos un poquito para poder generar después la menstruación. Entonces yo puedo decir que hay un ciclo muy bonito, muy femenino, donde estamos más delgadas, la piel es más bonita, que es hasta el momento en que se da la ovulación, y la segunda fase, que es la fase donde nos ponemos como más masculinas. Esto es muy importante porque actualmente estamos teniendo un trastorno en el consumo de los carbohidratos y al parecer esto afectó seriamente la producción de las hormonas masculinas. Y además que se ha incrementado con mucho la presencia del síndrome de ovario poliquístico, tanto el verdadero como el falso. Y entonces se están generando una serie de adolescentes niñas que tienen un exceso en la producción de las hormonas masculinas o andrógenos, y entonces que pueden llegar a tener incluso ciclos menstruales que no son mensuales, es decir, que se espacian incluso hasta 30, 60 o 6 meses. Y estas pacientes o estas niñas, pues a veces llegan al consultorio y a veces no. Entonces lo que te quiero contar es esta fase androgénica que nos está llamando tanto la atención, porque al generar un poquito más de andrógenos, entonces estamos teniendo adolescentes niñas un poco más masculinizadas. ¿Qué significa eso? Bueno, por un lado significa que tienen un poco más de acné, que se les cae el cabello, que tienen la piel más grasosita, que tienen una tendencia importante a comer mucho, sobre todo carbohidratos,
que sí hacen ejercicio pero no bajan de peso o tienen una tendencia al sobrepeso, pero sobre todo que están teniendo a lo mejor un poquito de comportamiento masculino, ¿no? Y esto está ocasionando en nosotras mamás como mucho miedo, ¿no? Como es que mi hija está teniendo como que le gustan las mujeres, o mi hija está diciendo yo no quiero tener hijos, o mi hija la estoy notando como que le caigo gorda por el hecho de ser mujer. Y he estado teniendo como muchas consultas relacionadas con esta crisis en donde no sabemos si este exceso de andrógenos debemos controlarlo o debemos dejarlo así. Cuando una paciente, ya sea la mamá o la niña, te pide que quiere controlar sus andrógenos, la única forma de hacerlo es dándole hormonas que están en los anticonceptivos. Y la sociedad, que es muy doble moral, dice, ¿cómo le vas a dar anticonceptivo a mi niña de 9 años para que yo le dé prácticamente un permiso para tener relaciones sexuales sin que se embarace? Entonces esto nos lleva a un enorme dilema, porque entonces, ¿qué vamos a hacer con estas niñas? ¿Vamos a permitir el exceso de andrógenos? ¿Vamos a permitir que su comportamiento tenga cierta influencia androgénica y que a su vez el ovario se vaya convirtiendo en un ovario poliquístico porque no queremos corregir esta situación endocrinológica? Porque nuestra doble moral no nos permite entender que en esos casos en específico sí se requiere la influencia femenina o estrogénica para que la paciente haga el clic de nuevo a producir más estrógenos que andrógenos. Otro tema súper interesante es que la mamá te dice, no me le des anticonceptiva, pero dame un método por medio del cual ella deje de producir andrógenos. Y la manera de lograrlo es bajando su índice de grasa corporal. Y para bajar el índice de grasa corporal, las tenemos que someter a dietas que la verdad a veces decimos, y sí será prudente meter a un régimen dietético estricto a una niña de 12 años que está teniendo un aprendizaje, que está yendo a la escuela y que además está teniendo también una conducta que puede ser de imitación con sus amigos. Por ejemplo, pedimos una pizza y resulta que queremos convivir comiendo la pizza y mi hija no puede comerla porque resulta que como está a dieta, tiene ahí un tema. Entonces, esto es bien importante porque tenemos que sentar las bases, las cuales todavía no existen. Sí es cierto que la masculinidad no solo depende de las hormonas, solo el 33%, si lo quisiéramos dividir en porcentaje, depende de la influencia hormonal. Pero la otra parte de esa influencia es la parte psicológica que viene de la estructura familiar, la figura materna que tuvo la niña y la figura paterna que tiene la niña, o la ausencia de estas figuras. Y por última parte viene la etapa social o la fase social en donde estamos teniendo una apertura a la diversidad de género y esto también está ocasionando lo normal en cualquier niña, que es preguntarse cuál va a ser su preferencia sexual. De tal manera que tenemos un gran reto, no solo nosotros como ginecoendocrinos, sino también nosotras como mamás y papás y también nuestras niñas que se están enfrentando a procesos que tienen que ver con la masculinización. Sin embargo, esto no es nuevo, solo que se ha incrementado un poco por el sobrepeso y el consumo de calorías o de exceso de calorías. Lo que quiero dejar como mensaje es que la pubertad es un proceso por medio del cual despierta nuestro organismo a los procesos hormonales. Y es válido tener ciertos cambios y no tenemos que irnos hacia el área moral, sino que tenemos que ser observadores. En un dado caso que tuviéramos un exceso de andrógenos, yo recomiendo que actúes, que lleves a tu hija con la ginecóloga especialista, o sea, la bióloga de la reproducción o la endocrinóloga, para que juntas podamos llevar de la mano a la niña de su pubertad hacia la adultez. Pues eso es todo. En este video es mi mensaje. Espero que te haya gustado, que te haya interesado y que te haya aportado un poco para resolver las dudas que tengas con tu chica adolescente. Ya sabes, aquí con la doctora Katy estoy esperando por ti.